Buenas noches, bienvenidos a los especiales de la televisión pública. En el marco de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, hoy precisamente ese va a ser el centro de nuestro tema. Los derechos humanos no solo vinculados con el pasado reciente, sino también con la realidad que hoy día viven niños, niñas, adolescentes y también las mujeres en nuestro país. Derechos humanos para los cuales Uruguay tiene una verdadera vocación desde su propia Constitución, una Constitución humanista con 3 artículos fundamentales que los protegen, que los reconocen, que los promueven. Pero como decía Ana María, vamos a echar una mirada amplia sobre el tema de los derechos humanos, justamente con ese basamento constitucional que es el que nos moviliza. Pero en un primer tape que vamos a compartir con ustedes, vamos a hacer una breve referencia a algo que es lamentablemente inevitable, hablar del pasado reciente y de algunas discusiones jurídicas que se han dado en los últimos tiempos. Hay una posición de la Suprema Corte de Justicia de no aplicar la ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la dictadura, no aplicarla con retroactividad. Pero la producción de los especiales de TNU ha encontrado un documento, revisando los archivos de la Organización de las Naciones Unidas, que puede ser un instrumento jurídico que cambie la postura de la Corte aquí en el Uruguay. Se lo vamos a aplicar mejor en el siguiente informe. En 1998 fue aprobado el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en 2002, después de haber sido ratificado por 60 países, entre ellos Uruguay. Ese estatuto define a los crímenes de lesa humanidad, entendiendo como tales al asesinato, la privación grave de la libertad, la tortura, la violación, la persecución política, la desaparición forzada u otros actos inhumanos de carácter similar, siempre que sean perpetrados como parte de un ataque sistemático contra una población civil. El mismo Estatuto de Roma establece que este tipo de crímenes no prescriben, esto es, sus responsables pueden ser juzgados siempre, independientemente del tiempo transcurrido desde que se cometieron. En noviembre de 2011, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley 18.831, que declaró a los delitos cometidos por los agentes de la dictadura como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Esa fue la salida política que se encontró ante el hecho de que seguían pasando los años y si los crímenes de la dictadura eran considerados delitos comunes, estaba prescribiendo la posibilidad de juzgarlos, tal como lo establece nuestra legislación penal. La Suprema Corte de Justicia entiende que los delitos de lesa humanidad imprescriptibles fueron reconocidos por Uruguay recién en 2002, cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma, mucho tiempo después de perpetrados los delitos que se pretende juzgar. Es que la retroactividad de las leyes, es decir, la aplicación de normas a hechos anteriores a la ley, está prohibida justamente para garantizar la certeza sobre los derechos y obligaciones de las personas. Pero la Suprema Corte de Justicia no tuvo en cuenta varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU, de la que Uruguay es parte fundadora, que regulan esta materia. Tal vez la más clara e inequívoca es esta, la Resolución 3074 Romano 28 del 3 de diciembre de 1973, fecha claramente anterior a la mayoría de los delitos que se pretende juzgar. El documento contiene los principios de cooperación internacional para el castigo a culpables de crímenes de lesa humanidad. La parte más clara del texto normativo dice que los crímenes de lesa humanidad, donde quiera y cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, serán sujeto de investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y castigadas. Gran parte de los juristas uruguayos insiste con la necesidad de que esta resolución de Naciones Unidas sea utilizada por los tribunales para interpretar nuestra normativa, de modo tal de concluir en que Uruguay tiene incorporado el concepto de crimen de lesa humanidad mucho antes de la dictadura que comenzó en 1973. Consultada por Televisión Nacional sobre este documento, la jurista Mirta Guiance dijo que parte de la doctrina y la jurisprudencia uruguaya suele quitarle importancia a las resoluciones de Naciones Unidas y no considerarlas obligatorias. Bueno, hecha la presentación del programa y además planteado este tema que ustedes acaban de ver en el tape, para muchos desconocidos, vamos a darle la bienvenida a la doctora Mariana Mota, que es la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Sobre esto que acabamos de ver, que sin duda que es un tema de tu palo,
te voy a pedir unos minutos y vamos a hablar en forma profunda, porque cuando trabajábamos en la previa al armado de este programa, mucha gente se sorprendió al conocer este documento del año 73 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ahora vamos a ir a esto. Primero vamos a echar una mirada más amplia sobre el tema de los derechos humanos, justamente para no caer en aquello de que derechos humanos es solamente lo que tiene que ver con el pasado reciente, todo lo contrario. Ahí es los no derechos humanos o la conculcación de los derechos humanos. La violación masiva. Exactamente, pero claramente el concepto es mucho más amplio. Yo quiero empezar por recordarle a la gente, quiero que lo hagas tú naturalmente, la institución existe desde el año 2012, cuáles son sus cometidos. Básicamente, ¿cuáles son sus cometidos? ¿Por qué existe esta institución? Bueno, la institución existe en cumplimiento de lo que son los principios de París, también proveniendo de la Asamblea de las Naciones Unidas, como una herramienta que tienen los estados para la mejor protección de los derechos humanos. El Uruguay se pliega a esa propuesta, a esa idea que ya existe en muchísimos países, en el 2008 con la sanción de la ley 18.446 y empieza a funcionar efectivamente en el 2012, exactamente. Ahora inicia un segundo consejo directivo que iniciamos nuestro trabajo el 1 de septiembre. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ese nombre súper largo que tiene una función esencial de protección y promoción de los derechos humanos en toda su extensión, específicamente así lo menciona. Y en lo que refiere más concretamente como cometidos es muy variado, pero es muy amplio. Es la recepción de denuncias que puedan formularse por personas o grupos de personas respecto de eventuales vulneraciones a los derechos humanos cometidas por organismos del Estado u otros organismos incluso particulares, organismos particulares que cumplen funciones para el Estado, o sea, pueden ser muchos organismos. Tiene funciones de investigación, puede realizar, pedir medidas cautelares, puede interponer recursos de habeas corpus, o sea, tenemos herramientas jurídicas para poder cumplir con esta función. Puede recomendar al Estado, al Parlamento específicamente, la sanción de leyes o de proyectos de ley que mejor protejan los derechos humanos, también participa en lo que son la elaboración de documentos e informes internacionales a presentar a los organismos, también tiene una función de educación o de mejor formación de los funcionarios públicos abocados a trabajo en relación con los derechos humanos, más específicamente, como menciona, o se puede mencionar, los policías, funcionarios judiciales, funcionarios que están vinculados más específicamente en la relación con la sociedad, con las personas. Y después también existe el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un organismo que tiene cierto grado de autonomía dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es un mecanismo que refiere a la situación de las personas privadas de libertad, hace un monitoreo de... ¿No se pisa o no se choca con la tarea del comisionado parlamentario para el sistema carcelario? No coordina, no deberían coordinar, o es bueno que coordinemos en las tareas. El Mecanismo Nacional de Prevención aborda no solamente a las personas privadas de libertad, personas adultas, sino también adolescentes, y también la situación de las personas en hospitales psiquiátricos, y también debería abordar, y es un trabajo al cual se tiende para abarcarlo y para manejar y trabajar en eso, en las personas adultas, las personas mayores, en esos hogares de permanencia o hogares de ancianos, y en fin. Ahí está. Mariana, recién nombraste una palabra que fue recomendaciones. Lo que surge luego del trabajo, al final del trabajo de la institución, en materia de un planteo X que pueda hacer algún miembro de la sociedad, ¿es una recomendación? Y al mismo tiempo te pregunto, ¿esa recomendación qué fuerza tiene? Bueno, pongámosle por ejemplo que hay una denuncia de una persona que formula respecto a alguna actuación irregular o no del todo adecuada de un organismo, la institución dentro de su equipo de denuncias hace su investigación, pide los informes correspondientes, llega a una decisión, una resolución que se avala por el Consejo,
y puede considerar o entender que en ese caso sí efectivamente el organismo no cumplió debidamente su función o vulneró derechos humanos o no los amparó debidamente. Se comunica al organismo y bien, es una forma de corregir a malas actuaciones. Puede ocurrir que el organismo nunca conteste, hay un plazo específico para contestar, deberían contestar, se propone y se reclama que se le informe a la institución todas las veces que se pide información, deben hacerlo los organismos. Entonces, ahí puede la institución llegar a informar públicamente el incumplimiento de este organismo estatal y que en definitiva no está adecuando su función a sus funciones legales, ahí constitucionales. Está. Pero sus instrumentos nunca llegan a tener fuerza obligatoria para nadie, fuerza vinculante para nadie. No, uno apela a una cuestión moral, ¿no? Digo, y además a decir, bueno, si somos organismos del Estado que estamos cumpliendo con una función constitucional, que en esencia es la protección de los derechos de las personas, debemos adecuar la función para lo cual han sido designados y asignados en sus cargos, ¿no? Ahí está. No te puedo pedir un balance porque hace muy poco tiempo que estás en el Consejo Directivo. El único que ha repetido y que tiene más tiempo es Juan Faropa, ¿verdad? El resto de los miembros del Consejo Directivo acaban de sentarse en sus sillas en el mes de octubre. Pero de cualquier forma supongo que has venido observando a lo largo del tiempo los resultados de las actuaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos, fundamentalmente frente al Estado aparato. ¿Cómo han sido esos resultados? Si tuvieses que darle una opinión concreta, ¿se le ha escuchado a la institución? Y bueno, primero es un organismo muy joven, ¿no? Digo, en lo que son las actuaciones, la actuación estatal siempre tiene como una mirada mucho más larga que la mirada de las personas, de los tiempos más biológicos, ¿no? Durante los primeros 5 años fue una tarea ardua, no había prácticamente estructura funcional, tampoco tenían una sede propia, en fin. Todo eso llega casi a lo último de ese primer periodo, pero de todos modos, pero sí en relación a lo que fue las actuaciones de la institución, al principio fue como difícil para los organismos estatales aceptar que hubiera otro órgano por fuera de los poderes que les estuviera señalando cuando estaban actuando mal. Y hubo un poco de resistencia, podemos recordar lo que fue las denuncias contra las malas actuaciones de lo que fue el CIRPA, sí, en aquellas actuaciones de adolescentes que se terminaron denunciando y hubo gente procesada por tortura, y condenas, ¿no? Exactamente. Entonces, si nos recordamos un poco cómo fue esas primeras informes o manifestaciones de la institución acerca de esos hechos, al principio el Estado como que no le gustaba mucho que se le señalara eso, porque nadie quiere, supuestamente, digamos, desde el Estado nadie dice, a mí me gusta violar los derechos humanos, obviamente todos van a decir que no estamos actuando muy bien. Y por eso digo, probablemente sí haya una intención, y eso es lo que es bueno, de que sí, que tengamos la intención y la buena disposición de actuar bien, pero a veces no basta con decirlo, sino que también hay que hacerlo, y el organismo responde en toda su estructura, y tal vez los jerarcas sí tengan esa idea, pero los mandos medios no tanto, y en fin, y en realidad el organismo es un todo. Entonces, eso ha ido evolucionando, lo que dice la institución es más escuchado, hay un aceptar lo que dice la institución y un ponerse de lado de decir, bueno, cumplamos lo que nos están diciendo, es bueno para la imagen del organismo, es bueno para nuestro desarrollo como funcionarios. Y entonces creo que en eso sí ha habido una evolución, y es bueno además para la institución porque eso la fortalece como un organismo protector, en cuanto a que también estamos haciendo bien la tarea y que podemos ser buenos también en eso hacia la sociedad, que en definitiva es la destinataria de nuestro trabajo. Está claro. Bueno, ahora sí, Mariana, porque ya estamos llegando al final de la entrevista, y yo quiero preguntarte sobre esto, a lo cual hacía referencia este informe, esta resolución del año 1973 de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde declara una serie de principios que tienen justamente que ver con la persecución de los responsables de crímenes de guerra
y de lesa humanidad, y de alguna manera, si bien no utiliza el término imprescriptibilidad, pero al decir cualquiera sea el momento en que hayan cometido deben ser perseguidos, creo que está absolutamente claro. ¿Por qué este documento no sirve en el Uruguay para laudar esta discusión que hay entre aquellas personas que pretenden que se haga justicia sobre la violación a los derechos humanos durante la dictadura y la Suprema Corte de Justicia, que más allá de las variaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, se basa en la ley que reconoció lo que establece el Estatuto de Roma en cuanto a delitos de lesa humanidad? Por lo tanto, que si nos sujetamos pura y exclusivamente a eso, la Corte tiene razón. No se puede aplicar la ley retroactivamente. Aquellos hechos fueron cometidos antes de que Uruguay reconociera a los delitos de lesa humanidad como tal, pero aparece esto. ¿Por qué esto no sirve para laudar la discusión? No es que no sirva, debe ser reconocido, debe ser incorporado en la lectura de los organismos judiciales cuando refieren a este tipo de delitos, los delitos de lesa humanidad. El problema es que no se está haciendo una lectura completa de la normativa aplicable en estos delitos. Ese es el más grave problema que tenemos. Se hace una lectura parcial. En realidad, nuestro ordenamiento jurídico debe completarse con lo que es la normativa internacional y con lo que es el Ius Cogens, en donde se reconoce, pero además... Vamos a decirle a la gente lo que es el Ius Cogens, que es el orden público internacional, ¿no? O sea, las normas que no pueden dejar de cumplirse. Que no pueden dejar de cumplirse. Por parte de los estados. Y que el Estado uruguayo ha participado en todas esas discusiones de la Asamblea de las Naciones Unidas desde el inicio. Entonces, esa resolución que tú me mencionas es parte de lo que el Estado uruguayo ha aceptado desde mucho antes de la época de la dictadura. Claramente, porque además la definición de delito de lesa humanidad viene de la época de Nuremberg, ¿verdad? Te pregunto esta última pregunta, claro, porque me hace señas que tengo que ir al corte. ¿Te consta o sabes que las veces que la Corte tuvo que analizar esta discusión para emitir un pronunciamiento haya tenido en cuenta esta resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General? No. ¿No sabes o sabes que no la ha tenido en cuenta? Algunas excepcionales con integraciones de la Corte a partir de aquella vez que uno de los ministros dijo que la Corte se iba a erigir como una muralla contra las causas de los derechos humanos. Un señalamiento de prejuzgamiento allí, exactamente, ¿no? Entonces eso significó que se abstuviera de entender en los sucesivos recursos de inconstitucionalidad. Ahí la Corte debió ser integrada en cada uno de los siguientes recursos planteados por otros ministros. Y ahí hubo ministros, especialmente ministros de la rama civil, porque se sorteaban los ministros que integraban, que tenían una visión mucho más completa y más abarcativa. Y precisamente hubo un ministro que fue Fernando Cardinal, que lamentablemente falleció, que tenía así una visión que consideraba lo que era el Ius Cogens, que consideraba que toda esa normativa internacional estaba incorporada en nuestra Constitución a través del artículo 72, a través del artículo 332, y así una visión mucho más adecuada y correcta, y por lo tanto consideraba que sí, que eran delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto eran imprescriptibles, inamnistiables y perseguibles en cualquier parte donde se cometieran. Con la ingenuidad que siempre me caracterizó, me quedo con la esperanza de que la Corte no conozca este documento y de repente se entera que existe a partir de la emisión de este programa y capaz que empieza a mirar las cosas de otra manera. ¿No? Gracias por haber estado, Mariana. Muchas gracias. Venimos enseguida. Según el último relevamiento de UNICEF Uruguay, el 90% de la población en situación de pobreza está compuesto por menores de 18 años de edad y los adultos que lo acompañan. Para esta organización, Uruguay tiene la oportunidad de disminuir de forma significativa la incidencia de la pobreza actuando en dos dimensiones claves: las condiciones de infraestructura y vivienda de las familias y la educación de las generaciones más jóvenes. Para ello propone una serie de condiciones, como mantener el crecimiento económico, asignar más recursos a las políticas destinadas a proteger el bienestar de las familias con niños y adolescentes que viven en situación de pobreza o que son altamente vulnerables al caer en esa condición, y desarrollar programas de gran envergadura para mejorar las condiciones de infraestructura y hábitat de las familias en situación de pobreza estructural.
UNICEF sugiere programas de cuidado que armonicen la inserción laboral de los adultos y los cuidados parentales, capacitación y formación de los adultos jóvenes a cargo de estos hogares para conseguir su inserción laboral o mejorarla. También propone sumar el desarrollo de capacidades en las generaciones más jóvenes a través de la educación. Por este motivo se considera clave ampliar la cobertura y mejorar permanentemente la calidad de los servicios para la primera infancia, la calidad de la educación básica y reducir el abandono en la educación media. En el año 2015, una delegación del Comité de los Derechos del Niño dependiente de Naciones Unidas le hizo un conjunto de recomendaciones al Estado uruguayo. Preocupado por la situación de tortura y de tratos inhumanos a los adolescentes privados de libertad. Este año volvió a Uruguay y constató que la actual administración no avala los malos tratos. Sin embargo, los mismos siguen existiendo. Se constató que en el sistema no hay funcionarios suficientes. La privación de libertad sigue siendo la regla en lugar de la excepción y los centros de detención no tienen las condiciones requeridas. Además, desde el punto de vista de la legislación vigente se mantiene el recrudecimiento de las penas. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, CIPIAV, recordó que, durante 2016, atendió 2.647 casos de niños y niñas abusados por mayores y que la violencia creció un 13% en relación al año anterior. Y le damos las muy buenas noches a Luis Pedernera, experto independiente del Comité de los Derechos del Niño, a Mauro Tomasini del Servicio Paz y Justicia y también representante del Comité de los Derechos del Niño, sección Uruguay. Bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Muchas gracias. En este mes de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, pensábamos que era importante centrarlo en qué pasa con los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país, pero aprovechamos que está Luis también para hablar de qué pasa con niños, niñas y adolescentes en nuestro continente. Buenas noches y bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Gracias. Un gusto. Luis, ¿cómo se ve desde el Comité de los Derechos del Niño lo que pasa en nuestro país? El comité en el 2015 elaboró un documento de recomendaciones al Estado uruguayo. Yo todavía no formaba parte del órgano de control de tratado, estaba en la coalición de ONG que ahora en la que participa Mauro, pero en ese comité se plantean algunas cuestiones de valoraciones positivas del proceso del país, pero también de preocupaciones, ¿no? Lo que trata el comité es de ayudar a los estados a mejorar la implementación de la convención. Entre esas cosas se valoraba la reducción de la pobreza, la universalización de la educación a edades más tempranas y se manifestaba preocupación por algunos aspectos. Yo los resumiría en tres cuestiones importantes, que la pobreza, a pesar de que Uruguay ha mejorado sus cifras macroeconómicas, sigue concentrada en la niñez. Los niños menores de 6 años siguen siendo una cifra cercana al 20% de la población y en términos de la distribución de la riqueza son a los que menos le toca. Ese es un problema grave. La deserción educativa, fundamentalmente en el ciclo secundario. Uruguay presenta tasas y muestra un enlentecimiento en la aprobación del ciclo completo de la educación secundaria preocupante en la región, y la criminalización de los adolescentes. El comité específicamente le dijo a Uruguay que debía derogar las normas aprobadas represivas del periodo de gobierno pasado, fundamentalmente la ley 19.055, y el escenario con el que estamos hoy es totalmente en contra de lo que el comité ha sugerido. No solo no se derogaron, sino que se aprobó recientemente una nueva reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia que hace que la situación de los adolescentes en el proceso penal sea mucho más complicada que la de los adultos. Me gustaría, Mauro, ingresar en este planteo, sobre todo para aclararle a la teleaudiencia de qué estamos hablando, dado que en este canal hemos hablado mucho de este nuevo Código del Proceso Penal que se ha puesto en marcha. ¿Y qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa cuando los que cometen una infracción
infracción a la ley penal son menores de 18 años en nuestro país. Sí, básicamente como dijo Luis, yo creo que uno podría historizar un poco el ciclo. Desde la democracia hasta ahora se viven ciclos punitivos, sobre todo contra los adolescentes. Las juventudes siempre fueron foco de control social. Eso va cambiando en función del contexto y de dinámicas sociales. En los 80 era de una manera, hay una famosa frase de un comisario que decía, las racias no sirven para nada, pero hay que hacerlas. Eso ha variado en el tiempo, los dispositivos, se han modernizado algunas cosas, y lo que tiene que ver en el sistema penal también es un reflejo de eso. Digo, en general, lo que nosotros siempre decimos que las reformas siempre tienen un carácter que reflejan la sensibilidad punitiva. Digo, mucho más en este caso que Luis decía ahora. Ustedes cuando dicen punitivo están hablando de más represión hacia los adolescentes. Básicamente, ¿es eso? Todos los tratados que hemos firmado, todas las convenciones que hemos rectificado, todo el ayornamiento normativo, dice que la privación de libertad para los adolescentes tiene que ser la última medida por el menor tiempo posible. O sea, ¿por qué? Porque la privación de libertad intrínsecamente hace daño. Siempre hace daño. Lo que hay que hacer es minimizar ese daño. Por supuesto, una de las cosas que mayor eficiencia tiene a la hora de desestimar el delito, o sea, de que un adolescente no tenga determinadas probabilidades para, digamos, generar una trayectoria delincuencial, es generar medidas alternativas a la privación de libertad. La privación de libertad lo único que hace es producir más cárcel, nunca menos cárcel. ¿No? Si la privación de libertad no sirve, se precisa más cárcel. Si sirve, se precisa más cárcel también. Esa siempre es la lógica. Entonces, por lo tanto, en adolescentes lo que se establece es eso, que por su etapa vital la intervención tiene que ser de carácter socioeducativo y no privativo de libertad, o por lo pronto el menor tiempo posible. Entonces, por lo tanto, esa es todo lo que hemos firmado es en ese sentido, sintetizando, por supuesto, ¿no? Y lo que se ha hecho, y por eso yo digo en los ciclos punitivos, yo creo que Marco, no sé si Luis va a estar de acuerdo, pero creo que la ley de procedimientos policiales empieza un ciclo punitivo en Uruguay. Y creo que termina justamente con la reforma del CNA ahora. Que tenemos, ya en la ley de procedimientos policiales hay ya garantías que se eliminan para los niños y de los adolescentes. Ya empezamos ahí. Después, obviamente tenemos una discusión de la baja de la punibilidad entre el 2007 y el 2017, son 10 años. Y después hay leyes que se han, obviamente, ya dicho por Luis, la de que aumentan las medidas cautelares, la de los expedientes judiciales que se pasan de adolescentes a adultos, y la 19.055. También tenemos otra maquiavélica reforma del Código Infraccional en la vuelta, en este tiempo, y el corolario es esta modificación, que lo que establece, básicamente, para que se entienda, es que nosotros, como adultos, vamos a juzgar a otros adultos en iguales condiciones y a los adolescentes los vamos a juzgar en condiciones desiguales. Eso es lo que se establece. Es más severo con los adolescentes, según lo nuevo aprobado en el Parlamento, es más severo con los adolescentes que con los adultos. Es mucho menos garantista. O sea, mucho menos garantía. Los adolescentes tienen mucha menos garantía y obviamente es mucho más punitivo la reforma que los adultos. Es decir, básicamente, solamente con el nuevo CPP hay dos formas, digamos, de que se dictamine una prisión preventiva, ¿no? Es lo que se dice, digamos, cuando uno comete un delito, que espere o en su casa o en la cárcel. Esa es la realidad. En adultos hay dos, que se fugue o que modifique las pruebas, digamos, de la escena. Son dos. En adolescentes eso es imposible, pero en adolescentes se establece que hay, por ejemplo, para determinados delitos, una privación de libertad obligatoria por 1 año y además que se extienden las medidas cautelares. O sea, es mucho más desigual el tratamiento para unos que para otros. Cuando en realidad, para los adolescentes, tiene que haber un sistema penal juvenil específico, porque es específico dentro del derecho penal, y además tiene que ser más benigno, justamente por esto de lo que hablaban los tratados. Luis, en el caso de nuestro continente, dado tu experiencia, esta es la tendencia predominante y Uruguay es parte de esa tendencia predominante de crear escenarios más perjudiciales para niños, niñas y adolescentes, donde hay menos protección para ellos. Sí, de mi breve pasaje por el comité, uno puede decir que la situación de la infancia en el continente es pendular entre pobreza y criminalización. Esa es hacia dónde se dirige el péndulo.
Yo estuve visitando Honduras ahora en un momento de conflicto político muy severo, grave, y en el momento que estuve en Honduras se planteaba a mitad de año un proyecto de baja de la edad de imputabilidad para comenzarla a los 8 años con penas perpetuas. Ese es el escenario. Brasil hoy está debatiendo, desempolvando de vuelta el PEC 31, que es baja de la edad de imputabilidad, pero además están discutiendo, ya lo hacen en el norte de Brasil, el uso de pistolas Taser en los centros de reclusión juvenil. Es decir, el uso de armas eléctricas habilitados por una ley. Teníamos noticias de que eso ocurría en Recife. Y bueno, y después un denominador común es la violencia que viven los niños. Nosotros acabamos de formular el documento de recomendaciones y observaciones a Perú. La semana que viene vamos en una visita de presentación de las recomendaciones a ese país. Y bueno, y lo que preocupa es cómo se van desmontando ciertos logros que ocurrieron en los 90 con las legislaciones. Eso se va cayendo la institucionalidad generada para proteger los derechos del niño a partir de nuevas miradas, y los retrocesos graves en materia de violencia sexual, fundamentalmente contra las niñas. Hay información, por ejemplo, que manejamos en el comité. En Ecuador, la frontera norte es de una frontera con Colombia. El uso de niñas para el comercio sexual, la prostitución y la desaparición de niñas en el conjunto de la población de esa región es cercana al 80%. Entonces, esa situación, y bueno, y el rechazo de los grupos religiosos de políticas educativas, de educación sexual, políticas de prevención del aborto y de aborto sanitario, también ocupan el fuerte rechazo de grupos conservadores y fundamentalmente vinculados a las iglesias. Este 2017 ha sido, porque bueno, ya estamos en el último mes del año, un año muy complicado en lo que ha sido la violencia hacia las mujeres y lo que ha sido la violencia hacia niños, niñas y fundamentalmente, ¿no? Y adolescentes también, pero concentrado en niños y niñas, que ha conmocionado a la opinión pública lo que está sucediendo con las mujeres, pero también con niños y niñas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta realidad? Porque también desde el sistema político se ha planteado un conjunto de batería de medidas. Hay una ley integral que envió el Poder Ejecutivo en 2016, que tiene media sanción en el Senado, que está en tratamiento en la Cámara de Diputados, pero que todavía no ha sido aprobada, y a la vez, ante esta conmoción por el asesinato en particular de 2 niñas, se ha propuesto cadena perpetua, pena de muerte, castración química. ¿Cómo ven? Sí, en realidad esto cuando suceden estas cosas casi que nos llaman a gente del comité o a Luis o a mí. Yo en general trato de en el momento no discutirlos, porque creo que es el peor momento para discutirlos, ¿no? Es cuando uno me parece que no se tiene que jugar por las políticas las emociones. O sea, porque no podemos ir contra eso, el término, digamos, de la emoción. Es irrefutable. ¿A quién le puede, digamos, parecer correcto o puede buscar una alternativa en el momento sobre el caso? O sea, no hay con qué darle, digamos. Entonces hay que dejar pasar el tiempo, hay que pensar a largo plazo y ver realmente cómo se aborda el problema, o los conflictos. Pero la primera premisa es tratar de abordarlos sin producir más conflictos o más violencia. Esa es la primera, creo yo. O sea, para las partes involucradas, todos. Entonces me parece que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Obviamente sí, la violencia de género creo que se ha visibilizado, se ha instalado en la agenda pública. Yo creo que eso es un gran punto que han puesto, digamos, las mujeres y los grupos feministas, hay que decirlo. Si bien existieron desde siempre en Uruguay, pero se ha visibilizado de otra manera. Es un tema, digamos, que tensiona la agenda pública todos los días. Y obviamente siempre hay que pensarla con su especificidad, que tiene que ver con las niñas y adolescentes, que digamos ahí hay 2 vulnerabilidades, primero por ser mujer y después por ser, obviamente, la desigualdad con el mundo adulto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero que hay que, creo que generar más conocimiento sobre el tema, pensar mucho mejor las políticas públicas y tratar de no buscar soluciones rápidas
que casi siempre son las que menos nos restringe el enfoque del problema, ¿no? Todo lo que se ha dicho en la esfera pública, hasta un Dylan Rocha que ha dicho sobre un caso, uno lo puede remontar casi que 3, 4 siglos atrás, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Específicamente nosotros nosotros pues tenemos un enfoque obviamente no punitivo. Pero en este caso uno tiene que ver cuáles son los abordajes que puede hacer con respecto a la persona y obviamente al contexto. Lo que quiero decir acá es que, digamos, tenemos que analizar caso por caso, porque además hay que ver las excepcionalidades, no las universalidades. Eso es una cosa que tenemos que decir. Este caso no son todos los casos. Eso hay que tenerlo claro, porque si no, tenemos que tener información clara para después generar políticas públicas que enfoquen las situaciones y que generen un marco. Porque esto se ha repetido también. O sea, se ha repetido esta cuestión de que, por ejemplo, si bien son diferentes aquel delito que se cometió en la pasiva, que prácticamente uno, en la narrativa social, después a todos nos iba a pasar lo mismo. Y esto no es así. Y hay determinados patrones que existen y que son estudiados en relación a las prácticas, a los abusos y en relación a estos casos. Son de intrafamiliares, no son de un desconocido, pasan excepcionalmente, o sea, hay determinados patrones. ¿Qué quiero decir con esto? Porque también se ha manejado, y acá hay varios autores que establecen que a veces también algunas agencias del Estado hacen un tráfico de conocimientos. ¿Qué es eso? Es notificar a la comunidad de lo que tiene que hacer, o lo que tiene que hacer cuando en realidad se debería manejar de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando esta cuestión, digamos, de los registros de las personas, ¿no? Se notifica a la comunidad que la comunidad se transforma en un vigilante de la otra persona. Y ahí hay una línea muy delgada en eso. Recordemos unos años atrás, que a una persona se le denunció por una práctica, digamos, una violación, se le quemó la casa, se comprobó que no era, se le quemó la casa y se tuvo que ir de barrio. Estamos hablando, tú decís, de un registro público de abusadores. O sea, y esa línea es muy divisoria y es muy digamos, digamos, indeleble, y hay que tener mucho cuidado. Y que eso, además, se ha estudiado, forma parte de técnicas de gobierno, digamos, de trasladar determinados controles a la comunidad, pero que en realidad es una especie de privatización de la vigilancia, cuando en realidad tendríamos que pensar en los dispositivos más a nivel estatal. Luis, porque también se ha planteado esa discusión, es un problema social. Hay quienes dicen, bueno, esto pasa porque vivimos en una sociedad machista, patriarcal. Hay otros que dicen, no hay que confundir todo, no todo es lo mismo. No todo es violencia de género, no todo es violencia machista, no todo se le puede atribuir a la sociedad patriarcal. Es una combinación de factores, ¿no? En donde muchas de estas cuestiones tienen su que ver. Nosotros hay que ver en el escenario actual cómo ha reaccionado algunos sectores de la sociedad cuando en el sistema educativo se quiere intentar hablar de la educación sexual. Entonces, todo eso es un indicador de ciertas sensibilidades que operan en la sociedad y que contribuyen de alguna forma directa o indirectamente a que los hechos de violencia en su máxima expresión, como han sido estos últimos que hemos asistido como sociedad, generan esa conmoción. Por eso hay que comparto lo de Mauro, ¿no? Mirar con no en caliente, tratar de pensar los procesos y ver qué tiene que decir la política pública en este tipo de... Porque después sí sirve para prontamente sacar réditos políticos, enseguida lograr visibilidad pública con propuestas espectaculares y en algunos casos horrendas como las que se han planteado que en los hechos significan retrocesos civilizatorios, ¿no? Entonces eso me parece importante plantearlo. Yo quería también marcar algunas cuestiones sobre la agenda de infancia que me parecen cuestiones relevantes también para el Uruguay y que tienen que ver de cómo la sociedad uruguaya trata a los niños. Uruguay, en el contexto de la región, sigue siendo el país que más niños institucionalizados tiene.
Encerrados. Están en instituciones para protegerlos, no cometieron delitos, están porque han sido abusados sexualmente, no tienen referentes familiares, y Uruguay tiene más de 4.000 niños en esa situación, es decir, niños que están fuera de su familia, cuando la Convención dice que el lugar es la familia y si no hay que buscar respuestas que no sean la institucionalización. Que no sea que estén en hogares de INAU, por ejemplo. Uruguay en la región va adelante, atrás de Brasil, atrás de Chile, atrás de Paraguay, Uruguay encabeza esa, y hemos sido incapaces de buscar respuestas para atender ese fenómeno. Solo para que la teleaudiencia entienda, cada 3 meses de internación de un niño se pierde 1 mes de desarrollo. Entonces, si es grave la situación, que los datos de la ciencia indican de que más que protección ahí, lo que estamos perdiendo es calidad de vida de los niños que se encuentran en esos lugares. Después, los adolescentes que están en centros de detención. Estamos Chile en primer lugar, Brasil en segundo lugar y Uruguay en tercer lugar en tasa de criminalización de adolescentes. Y ese dato también indica de cómo se ha priorizado en la agenda el tratamiento de esos temas. Entonces, para pensar determinados fenómenos, por ejemplo la violencia, uno también tiene que analizar cómo la sociedad uruguaya atiende a esos problemas a partir de esas situaciones concretas. Gracias a ambos por haber venido esta noche, ha sido verdaderamente un gusto recibirlos. No, gracias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Le estamos dando las buenas noches a Nelson Villarreal de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Nelson. Te veo muy interesado y está muy bueno en mostrar esto que dice, porque diciembre es el mes de los derechos humanos y en realidad esa es una de las razones por las cuales estamos haciendo este programa en este mes, ¿verdad? Y la Secretaría de Derechos Humanos han colocado sobre la mesa un concepto que nuclea mucha cosa. Democracia es derechos humanos y derechos humanos son democracia. Y en realidad yo quiero proponerte, y Ana María también naturalmente, empezar por el tema de la igualdad, porque por algún lado hay que empezar. Por el tema de la igualdad. Creo que el concepto de igualdad es uno de los conceptos vinculados al gran concepto de derechos humanos que hay veces que más difícil es manejar para los estados. Y lo que quiero plantear es lo siguiente: el verdadero concepto de igualdad no requiere una base ideológica. Es decir, siempre se dice por ahí que la igualdad es inversamente proporcional a la libertad. Entonces la pregunta es, ¿se puede manejar la igualdad de las personas en un país más en un escenario más estatista o en un escenario más liberal? Bien, interesante. Vas a la filosofía política de la base del concepto de igualdad. Ahí está. A ver, lo primero es que la construcción del concepto de igualdad hay que mirarlo en relación a la no discriminación y al concepto, como decís, de libertad. Porque la trilogía igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Francesa estaba en un contexto cultural que se visualizaba solamente para los burgueses blancos europeos. Por tanto, cuando decimos igualdad para que sea extensiva a toda la especie humana, debemos incorporar el concepto de la diferencia. Porque si no el concepto de la igualdad puede tender a encubrir. Por ejemplo, somos todos iguales, pero en realidad los puestos los toman más los varones que las mujeres. O lo toman más los las personas de origen europeo que los afrodescendientes, por tanto. Estás hablando de la igualdad aristotélica, o sea, pero no solo tratar desigual a los desiguales. Básicamente no se puede tratar de igual manera a los desiguales, por tanto, bueno, pero creo que es importante, el concepto de igualdad es una construcción social y una construcción teórica, y esto es importante tenerlo claro, por una razón, de que lo extensible del concepto de igualdad es lo que acepta la sociedad como incorporación de los diferentes a ese concepto de igualdad. Por ejemplo, son solo iguales los varones, y entonces se daba el poder y la autoridad a los varones. Cuando aceptamos la diferencia que la mujer
como diferencia es parte del ser humano, entonces se incorpora el concepto de igualdad. El concepto de igualdad debe visualizarse en los procesos de transformación social, de apropiación, de entender la dignidad de la persona humana, y ahí 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace extensible el concepto a toda la integralidad de lo que entendemos por lo humano, y ahí el concepto de igualdad. Bien, tú traías, para rápidamente cerrar, un concepto más socializante o más liberal, pueden de alguna manera ligar el concepto de igualdad y equidad de forma distinta con el concepto de libertad. Este es un debate en la construcción del acceso de la igualdad de oportunidades a tomar en cuenta, ¿no? O sea, sí, claro. resumidamente estamos diciendo lo que planteábamos al principio. Es decir, a mayor igualdad o a mayor defensa de la igualdad, hay cierto grado de restricción a la libertad. Para defender la igualdad tengo que restringir las libertades. La libertad real o integral supone el concepto de igualdad. No tenemos el tiempo para desarrollar esto, pero sí la libertad debe entenderse en relación proporcional al concepto de igualdad. No hay posibilidad de ser libre sin igualdad, no hay posibilidad de igualdad sin libertad. ¿Es responsabilidad de los estados generar las oportunidades hacia la igualdad? Porque ¿qué es la igualdad si no es partir de la necesidad de generar oportunidades a aquellos que no la tienen? Y ese es el deber de los estados. Los estados deben garantizar. Es decir, yo creo que la diferencia entre generar y garantizar es muy importante, porque el Estado uruguayo debe garantizar el acceso, por ejemplo, a la vivienda de todos, pero no debe necesariamente darle vivienda a todos. ¿Sí? Es decir, por tanto, garantizar significa que tienen que darse los mecanismos para que la sociedad en relación al Estado y la política pública generen la igualdad de oportunidades en acceso a la vivienda. ¿Sí? Hay conceptos, por ejemplo, que tiene la propia Constitución. Nosotros tenemos el derecho a la educación y a la salud, no solamente garantizado, sino efectivizado, no en otros derechos. Y esto es muy importante porque los derechos humanos deben ser siempre garantizados por el Estado. ¿Es el Estado que los viola o es el Estado que los defiende? Pero el acceso a esos derechos en su garantización tienen un proceso distinto en cada uno de ellos. ¿Qué sectores de la sociedad usted diría hoy no están bajo la protección de los derechos? O por lo menos es débil la protección que se le da a los derechos. Bien, lo primero es pensar los derechos humanos no desde los satisfechos, sino desde los vulnerables, porque eso es lo que nos permite ver justamente las circunstancias en las cuales hay sectores en la sociedad uruguaya. Por ejemplo, si tenemos un núcleo duro del 4% de personas en indigencia, eso supone que esos derechos no están garantizados. Si tenemos 280.000 personas que no tienen vivienda digna, no tienen garantizado ese derecho, ¿no? Es decir, que hay personas privadas de libertad donde no se las trata con dignidad. Es decir, entonces, creo que hay un conjunto de factores para poder comprender dónde no se garantiza, mirando desde el vulnerable hacia aquel que está satisfecho. Porque si miramos desde el satisfecho, es poco difícil, mejor dicho, comprender esta universalidad de los derechos. Nelson, y en ese sentido, ¿qué respuesta le das a lo que acaba de plantear Ana María? Te agrego una cosa más que está muy en sintonía con lo que ella dice y también con lo que vos decís, es decir, con los derechos vulnerados o con los derechos no satisfechos. En este momento que nosotros tres estamos aquí en esta mesa, seguramente en alguna zona periférica de Montevideo o de alguna ciudad del interior del país, en algún asentamiento, en algún lugar donde la gente vive muy mal, estoy imaginando una jovencita embarazada y estoy viendo que la criatura que lleva en sus entrañas tiene el destino marcado. Bueno, tiene el destino absolutamente justamente, marcado. O sea, hay el premio Nobel Stirling dice el 80% de las personas que pasan por un sector social marginal no van a generar ciertos resultados y aquellos que pasan el 80% por un sector con posibilidades van a tener resultados, pero no porque tengan virtudes aquellos que están en el 80% de mejor condición, sino porque las condiciones son las que habilitan. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en nuestra sociedad se cree que la transferencia a los sectores vulnerables es algo que no debería hacerse porque se le estaría dando a personas que no lo merecen, cuando en realidad el merecimiento no tiene que ver con la condición de la iniciativa de las personas, sino del contexto en el cual se desarrolla. Sí, el gobierno tiene que luchar contra eso, porque esa es una mirada que se ve a cada rato. Se ve en la política y también se ve en la sociedad. Los uruguayos somos muy liberales, pero además somos bastante individualistas, o por lo menos quienes plantean las cosas en esos términos como se acaba de decir. Bueno, aquellos que se refirieron a los beneficiarios del PANES del año 2005 como los 80.000 atorrantes que recibían dinero. Bueno, justamente lo que se llama la relación entre méritos, iniciativa y oportunidades es parte del proceso que nosotros en una mesa de análisis que con Enrique Iglesias realizamos el 12 de diciembre,
tiene que ver básicamente con esto, la relación entre derechos humanos, democracia y desarrollo. No hay posibilidad que se garanticen los derechos humanos si no hay una democracia plena, y tampoco hay una democracia plena si no hay una capacidad de desarrollo, de crecimiento y distribución de los recursos, ¿no? En esa perspectiva es que justamente hay que abordar las condiciones en las cuales los sectores vulnerables pueden acceder como un ganar-ganar para el proceso de la sociedad y no como un tema de arrastre de aquellos sectores que son más dinámicos. Desde la Secretaría, ¿cuál es su tarea específica en relación, por ejemplo, con los ministerios, en relación con lo que es el conjunto del Estado para precisamente que los derechos humanos transversalicen las políticas públicas? Sí, lo primero es entablar justamente esta visión integral para que no se desagreguen la lucha por los distintos derechos en agendas particulares que terminan fragmentando la política pública. Por otro lado, que no se disocien lo que llaman las viejas agendas con las nuevas agendas, es decir, la demanda por la igualdad de acceso a la distribución económica tiene que estar ligada con la equidad de género, la equidad étnico-racial. Nosotros tenemos que trabajar un monitoreo y seguimiento a las políticas públicas para que esto esté articulado. Por otro lado, en la formación de los funcionarios públicos para que puedan vincular el enfoque de derechos humanos con la gestión para resultados, es decir, que su accionar tenga un resultado que sea consistente con el respeto a la dignidad humana. Por otro lado, el poder incentivar a lo que se llama el acrecentamiento de los derechos, porque de alguna manera siempre es el Estado el que viola los derechos humanos, hay que tenerlo claro. Cuando no se garantizan en determinadas circunstancias, poder analizar conjuntamente con los distintos actores. Nelson Villarreal, gracias por haber venido esta noche, ha sido un gusto recibirlo. Ana, realmente un placer, lo mismo contigo, o sea, este espacio ha sido muy interesante. Daba para más, pero siempre fue bueno. Sí, vamos a hacerlo. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado en este ciclo 2017 de Especiales TNU. Buenas noches, muchas gracias.